Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga, un saludo fraterno de paz y bien ante cada uno de ustedes, que tengamos ese amor de nuestro Padre Dios en nuestro corazón. Ayer hacía una reflexión, el viernes hacía una reflexión, una hermana nuestra preciosa de la comunidad, que ella generalmente siempre los miércoles y los viernes siempre nos está apoyando con el santo y preciosa coronilla de la misericordia a las 3 de la mañana. Que te invito, si deseas algún día acompañarnos, qué maravilloso es levantarnos temprano a hacer esas coronillas y los santos rosarios que nosotros estamos acostumbrados en nuestra comunidad chiquina de la misericordia a hacerlo. Y ella hacía una reflexión muy linda, decía que las guerras no es tanto uno de preocuparse por las guerras que hay a nivel del mundo, sino preocuparse por la guerra más importante, que es la guerra espiritual. Y es importante. Por eso, cuando hacemos una meditación, cuando hacemos un santo rosario, una coronilla, cuando vamos a Eucaristía, cuando leemos la palabra, estamos guerreando directamente contra esas fuerzas del enemigo que están tratando de que en el mundo se dé tanta división, tanta violencia y tantas guerras. La verdadera batalla se libra en el corazón. Bendito sea mi Dios por esa reflexión. Bueno, vamos a empezar invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, gracias, Señor, te doy por este nuevo día que nos das, porque todos los días son una oportunidad hermosa de poder estar en tu presencia viva. Gracias, Señor, porque en nuestras manos tenemos la posibilidad de infundir vida, Padre. Tenemos la posibilidad de infundir vida. Por eso venimos ante tu presencia en este momento, para llevar tu palabra. Indignamente sí, porque somos pecadores. Y sé que tú cada vez más nos justificas de una u otra forma, para que seamos de una u otra forma también dignos de poder llevar ese mensaje. Por eso hoy coloca un carbón encendido en nuestra boca, para que de nuestra boca no solo salga conocimiento humano, sino sobre todo salga el conocimiento espiritual, que es lo más importante. Y podamos tener discernimiento en el corazón de la palabra que tú nos enseñas. Gracias, Papito Dios, por tu amor y misericordia. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre el Evangelio de San Juan capítulo 6, versículos del 60 al 69. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, el cuerpo no aprovecha. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Padre eterno, por tu palabra. Bueno, hay muchas cosas que nuestro amado Jesús decía que no le creían, especialmente, muchas cosas que los cuestionaban frente a sus costumbres. A lo que ellos tenían por costumbre hacer, ¿sí? Pero me pareció interesante cuando dice: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Y es algo que es importantísimo que nosotros sepamos,
El Padre sabe quiénes son realmente sus hijos. Nadie, ningún ser humano, por más de que se considere muy estudiado en la palabra o muy vivido o yo no sé qué, el asunto es que solamente el Padre sabe quiénes son sus verdaderos hijos. Tengamos presente que los hijos, sus hijos, y está escrito en la palabra de Dios, algunos desafortunadamente por causa del pecado se relacionaron con la carne de una forma importante, perdiendo su espíritu, ¿sí? Lo podemos ver en las reacciones de personas en el mundo, o sea, lo que personas hacen, que uno dice, ¿qué pasa con esta persona? O sea, ¿cómo llega a semejantes cosas tan tremendas? Ahorita cuando uno escucha las noticias y demás, uno dice, wow, pero ¿cómo llegó una persona a hacer esas cosas? Desafortunadamente, cuando el Hijo de Dios se relaciona de tal manera con las cosas del mundo, como que perdiera esa connotación de divinidad, porque es algo que viene de Dios, ¿no? Y Dios Padre sabe exactamente quiénes realmente están en el Espíritu, quienes de alguna forma se esfuerzan y quieren estar con Él. Y por eso es el Padre el que acerca a los hijos, a sus hijos, a nuestro amado Jesús. ¿Para qué? Para que por medio de nuestro Señor Jesucristo caminemos en el verdadero trayecto que nos lleva al Señor. Porque acordémonos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Dios Padre a través de su palabra nos dice que solamente si creemos en Él nosotros podemos llegar al Padre. Y aquí es importantísimo que tengamos presente eso. Y está ya nuestro amado Jesús anunciando algo que se va a dar, que no se había dado. Y es algo que pues para los que en la realidad somos hijos de Dios, pues los que somos verdaderos hijos de Dios, creemos en la resurrección. No solamente creemos, vivimos en la resurrección, porque hasta el momento de nuestro Señor Jesucristo no se dio la resurrección de nadie. En este momento, Jesús ya está anunciando que va a resucitar. Y que eso cómo sorprendería, eso cómo afectaría la creencia de las personas. O sea, si él decía cosas que eran fuertes para las personas y que por eso no lo volvieron a seguir. Imagínense si el día que ellos iban a ver que él resucitaría, o que resucitaba, mejor dicho, de esa muerte tan atroz que él debió vivenciar, ¿no? O sea, donde fue una muerte pública, donde fue una muerte como de escenario para que todo el mundo los vieran, sí, porque el mal se burla de las personas precisamente haciéndolas poner en evidencia, o sea, que todas las personas como que visualicen lo que el mal hace, ¿no? Eso es lo que hace, el enemigo se disfruta de eso, ¿no? Entonces aquí el Señor está diciendo, después de que me hayan visto morir, imagínense, si ustedes me ven resucitar, ¿cómo va a ser? O sea, era increíble, como se dice, increíble. Entonces, desafortunadamente, por esas situaciones tan difíciles que nadie era posible creer, dejaron de seguirlo. Y este es el momento en que todavía se dan situaciones donde se hablan verdades del Señor y desafortunadamente muchas personas dejan de creer a Dios. Porque todos quieren tener un concepto de Dios amañado a sus formas de pensar, ¿sí? O sea, hay personas que si no se les aconseja que no, es que tienes que hacer lo que tú quieres, entonces ya no siguen con el Señor. Eso es tremendo. Y no, el Señor tiene sus principios, así como muchas veces Rafa lo dice, ¿no? Que los principios de un hogar no son negociables.
Asimismo, los principios de Dios no son negociables, son tal cual el Señor sabe cómo son, y precisamente el Señor habla a través de su Espíritu para que las cosas sean reveladas como deben ser. Y cuánto nos hace falta a todos esa entrega constante, esos tiempos de diálogo con el Señor, para que Él nos diga realmente qué puede ser la verdad. O sea, realmente nos falta demasiado. Tristemente, la contaminación con la carne ha sido bastante significativa, por eso estamos llegando a los niveles de maldad que se están llevando en la tierra, sobre esta tierra. Y precisamente fácilmente se pueden tomar muchas cosas que pueden ser confundidas, o sea, de confusión para las personas, porque hay tanta maldad que en los corazones, que a veces uno fácilmente se puede desviar, se puede confundir, puede aceptar ideas falsas por causa de los falsos profetas, pero es la misma contaminación del ser humano con la carne y con la maldad del mundo. Y desafortunadamente el Señor, o sea, yo digo, el trabajo que el Señor tendrá que hacer es tremendo, porque santidad como tal es complicado, es muy difícil. Santidad perfecta es tremendo, el único perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Ya, y dice que por las obras los conoceréis, y hay muchas obras que tienen una doble intención, tristemente. O sea, es tremendo todo lo que nosotros a veces no queremos aceptar de nuestro Señor, que nos habla, y sí que menos que hablamos con Él y aceptamos su palabra y cumplimos su palabra y no tergiversamos su palabra. O sea, hay muchas cosas que es muy complicado en estos tiempos. Lo único que nos queda, y por eso mismo dice que es por la fe que nosotros podemos ser salvos, porque de verdad hay muchas cosas que nos confunden en estos tiempos. Entonces es por la fe que nosotros vamos a ser salvos, creer que nuestro Señor Jesucristo sí entregó su vida por nosotros, que por medio de su sacrificio nosotros podemos entregar todos nuestros pecados y tener la oportunidad de ser diferentes, y hacerlo todos los santos días, entregarnos en la presencia del Señor y reconocer que todos los días pecamos y reconocer los pecados, pero nos esforzamos por cambiar esa forma incorrecta de vivir. Eso es lo que me supongo, porque tampoco yo soy Dios y no sé cómo piensa Él. Me supongo que el que nosotros tratemos y nos esforcemos hará que su mirada se ponga sobre nosotros. Entonces es importantísimo que nosotros sepamos, o sea, realmente Dios es el que conoce nuestro corazón, Dios es el que conoce realmente, porque a veces nosotros mismos nos engañamos. De verdad que sí hay autoengaño, o sea, nosotros mismos nos creemos cosas que son tremendas, y solamente Dios, que sí conoce nuestra verdad, porque tiene todo escrito de nosotros, hasta una coma en nuestra vida la tiene escrita. Él es el que realmente sabe cuáles son las pulsiones internas que nos están movilizando para cosas, cuáles son toda la cantidad de teorías que nosotros escuchamos de personas que a veces en el camino nos desvían, que bueno, en fin, el Señor sabe absolutamente todo, y por ello mismo es el que acerca a las personas al Señor. Son las que Él sabe que vamos a seguir a Jesús de Nazaret, nuestro Cristo, nuestro Salvador, y en el único que nosotros podemos encontrar el camino que lleva a nuestro Padre eterno. Es una bendición de Dios el hecho de comprender que la palabra del Señor siempre nos lleva a la salvación, nos lleva a mirar a lo eterno. Y la situación resulta a veces un poco compleja cuando nos ponemos a tratar de racionalizar con nuestros sentidos humanos, o darle una lógica humana a lo que el Señor enseña. No tiene lógica. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Él
tome 2 panes y 5 peces y los multiplique por 5,000, o 3,000 o 4,000. ¿Eso es lógico? 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. ¿Cómo es posible que 2 panes y 5 peces no son? 5 panes y 2 peces. 5 panes, perdón. Ahora eso está mi esposita linda para corregir. ¿Cómo es posible que el Señor diga cuando te quiten algo, entrégale tu capa? No, eso es ilógico. ¿Cómo es posible cuando alguien te diga si te abofetean, coloca la otra mejilla? ¿Eso es lógico? ¿Es comprensible? Es comprensible en la lógica humana tratar de entender que el que llega a las 8 o 9 de la mañana se le paga igual que el que llega a mediodía y se le paga igual al que llega a las 5 de la tarde. ¿Eso es lógico dentro de la lógica humana? ¿Es lógico dentro de la lógica humana entender que ese hijo que se lleva toda la herencia y regresa y se le trata bien, se le da un anillo, se le coloca un vestido, se le pone unas sandalias, se le hace una fiesta, mientras que el que está allí se queja que porque no se le dio a él ni siquiera un cabrito? Bueno, porque él no quiso, ¿no? Eso es lógico, esa es la justicia humana, debería que eso es ilógico. Condenarían a mi Señor Jesucristo por estar en algo que no es justo. ¿Ustedes creen que hay justicia en lo humano? No la hay. Entonces, fíjate que tratar de entender lo que el Señor nos enseña es complejo, lo que el Señor nos pide es complejo si no estamos sumergidos en la presencia de Él. Si no tenemos al Espíritu Santo que nos guíe, nos oriente y nos dé el entendimiento. Porque si tratamos de darlo desde la lógica humana, no tiene razón de ser. ¿Cómo es posible que Él diga, ustedes tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre? ¿Eso es lógico? A ver, explícamelo desde el humano. ¿Tiene lógica? ¿Cómo así que comer mi cuerpo y beber mi sangre? ¿A qué se refiere con eso? Por eso es tan importante uno agudizar los sentidos espirituales. Ustedes no se imaginan lo hermoso, lo poderoso, lo extraordinario que es cuando uno puede agudizar los sentidos espirituales. Pero para agudizar los sentidos se necesita la presencia del Espíritu Santo y que Él nos pueda a nosotros llevar a ese plano sobrenatural y empezar a ver la gloria de Dios en cada episodio, en cada momento. Por eso hoy, pídele al Señor que te agudice tus sentidos espirituales, para poder ver la gloria de Dios en cada episodio, incluso ante los más difíciles, que es allí donde más se manifiesta Dios, donde más se manifiesta su poder. Porque si estamos en la dicha, pues sí, estamos en la dicha, estamos en la gloria y ya. Pero cuando uno tiene dificultades, les aseguro que allí es cuando más está la mano poderosa de nuestro Señor. Te voy a contar una historia que tal vez la conozcas. Es un cuento, pero me parece muy interesante. Un hombre va caminando y entonces va caminando por la playa y ve sus huellas. Voltea a mirar, ve sus huellas en la playa. Y dice, Señor, tanto que te pido, tanto que te oro, tanto que te estoy pendiente de todo lo que tú me dices. Y yo estoy siempre, siempre atento a ti y me dejas solo. Mira en este momento de angustia, de desespero, de soledad. Y estoy solo, veo mis huellas. Y el Señor le dice, esas no son tus huellas, yo soy el que te está cargando, son mis huellas porque yo te llevo entre mis brazos. Qué espectacular. Pero como uno no lo siente, porque uno quiere experimentar todo desde la pasión, desde la cuestión humana, desde la sensibilidad humana, pues no lo va a ver. Por eso te pido, dile al Señor, Señor, hoy agudiza mis sentidos espirituales, enséñame a mirarte en lo sobrenatural. Que yo vea en cada circunstancia, en cada situación difícil, en cada momento, vea tu gloria, vea lo que tú me enseñas. Que yo pueda tener esos sentidos espirituales desarrollados para entender tu mensaje. Y si sabes cuál es una clave hermosa para entender los mensajes del Señor, llévalo desde el amor. No, en lo humano no hay amor, recuerda, en el humano hay pasión, hay enamoramiento. Pero cuando tú lo llevas al campo del amor y todo lo traduces en el amor, te vas a dar cuenta que se entiende la palabra, porque uno va a ver que va más allá del egoísmo de estarse mirando a uno mismo. Cuando uno ve la palabra en función del servicio a los demás y la salvación de las almas y que tenemos que llegar al Padre algún día, vas a entender la palabra fácilmente. Todo del campo del amor, o sea, colócate tus gafitas del amor, colócatelas. Y si te las colocas y lees todo en función del amor,
se traduce. No el amor y la paz, como lo habla la nueva era, no, estoy hablando del amor que solamente viene de nuestro Padre Dios, que viene a través del Espíritu Santo, que viene de nuestras enseñanzas de nuestra Madre María como maestra que es nuestra, como profesora nuestra. Y vas a empezar a entender los misterios del Señor. Es bien particular, porque tú vas caminando y vas a ver la gloria de Dios en todo sentido, la ves en cualquier momento, en cualquier circunstancia, la ves en esas casualidades y diosidencias que se dan a diario, la ves. Por ejemplo, ayer yo vi 2 cosas sobrenaturales en mi vida, ¿sí? Llegamos con unos amigos que vinieron a visitarnos, fuimos a uno de los pueblitos que queda por acá cerca, que son muy bonitos, muy pintorescos, nos sentamos en un restaurante. Y cuando entramos al restaurante, un restaurante muy bonito, muy elegante, y era la hora del almuerzo, pues a las 12 del día aquí en Colombia se almuerza, decimos nosotros. Y entonces entramos, pero nos dimos cuenta que no queríamos que tal vez allí, queríamos algo más sencillo porque eso era como muy elegante. Entonces salimos y fuimos hasta una esquina y en la esquina nos sentamos afuera de la cafetería, ¿sí? Nos sentamos allí a tomarnos un cafecito, un tintico colombiano. Y cuando nos sentamos allí, curiosamente mi amigo dijo, mira quién está ahí enseguida de la mesa. Y era un compañero de trabajo nuestro, hacía muchos años que no nos habíamos visto. Y cuando pues él no me reconoció a mí porque yo ya tengo una barbita y canitas, no me reconoció, pero a mi amigo sí. Y compartimos un momento tan bello. Digo, ¿no es la mano de Dios? Entonces dice, no, que qué suerte que nos encontramos. La suerte no existe. Existe es la presencia de Dios. Y yo veo que Dios nos une, Dios nos integra, Dios nos hace uno tan bonito. Sí, tú eso lo puedes ver, no, qué casualidad, eso no son casualidades, es la presencia de Dios. En esas cosas tan mínimas y tan chiquiticas y tan pequeñitas, allí se ve la gloria de Dios. Gloria a Dios que tenía deseos de confesarme con un sacerdote franciscano. Y se me da la posibilidad específicamente en ese mismo día de ir, y yo tenía ese anhelo, y se me dio la posibilidad de confesarme con un sacerdote franciscano. Me fascinó. Y el sacerdote no solamente me da la absolución, sino que me lleva al Santísimo directamente a hacer una oración muy bonita. Bendito sea mi Dios, qué regalote. Y uno dice, pero ¿dónde es que está Dios? ¿Dónde es que no lo veo? Es que en la dificultad. Entonces, cuando tenemos una dificultad muy alta, nuestros sentidos espirituales se enceguecen porque nosotros lo permitimos, por la angustia, el desespero, y no podemos ver la gloria de Dios, no podemos entender su palabra y su mensaje, no podemos ver que Él está allí siempre atento a la necesidad nuestra y que nos quiere rescatar, nos quiere decir, hijo, yo estoy contigo, no te me angusties, yo estoy allí contigo, siempre te voy a acompañar. No estás solo, mando a los ángeles incluso a que estén contigo, orientándote, guiándote para que te des cuenta que tú estás aquí conmigo. Te mando el Espíritu Santo para que te llene de tantos regalos hermosos. Te mando las enseñanzas de mi Hijo. Te mando para que tú veas todo el sacrificio que Él hizo, para que tú me veas que yo estoy allí contigo. Te mando inclusive la flor más hermosa de mi jardín celestial, de las almas más hermosas que tengo, que es la Virgen María, y te la entrego a ti, para que ella te guíe, te oriente, si tú lo quieres aceptar. Pero si tú quieres dejarte guiar, allí estaré yo. Pero si dejas que el enemigo te siga dañando, mira, yo no voy a tratar de impedir eso. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú crezcas en mi amor. Yo quiero que tú crezcas en mi amor y quiero que tú te fortalezcas, pero siempre estaré contigo. Solamente ven, pídeme, llámame y voy a estar a tu lado. Siempre voy a estar a tu lado. ¡Qué hermoso! Pero si nosotros lo queremos aceptar y lo queremos ver, en toda circunstancia que suceda, siempre va a estar la mano de Dios. Otra cosa curiosa ayer, estábamos llevando a nuestros amigos ya prácticamente al aeropuerto, teníamos una horita como para mirar qué hacíamos, y le dije, y había pues un trancón, ¿cómo es que le dicen en otros países? Había un embotellamiento, ¿sí?, allí en la carretera. Entonces decidí irme por una parte veredal, por una parte de campo, y le dije, caminen, tenemos una horita de tiempo, vamos a visitar a mi mamá. Pero sentí la necesidad de ir a visitar y nos fuimos, porque estaba lloviendo muy duro, y nos fuimos pues hasta donde mi mamá, y qué sorpresa, cuando llegué donde mi mamá estaban mis 2 hermanos, estaban otros familiares allí en la casa que habían venido a visitarnos, y visitar en especial a mi mamá.
y me sorprendió mucho verlo, me dio mucha alegría, fue un momento súper bonito, no sabía que ellos estaban allí, aunque me habían mandado mensaje a mi celular, pero no lo había podido ver. ¿Y qué veo allí? La mano de Dios. ¿Por qué me hizo desviar por ese momento? Y preciso, el embotellamiento estaba para yo poderme desviar. O sea, es unas cosas que uno dice, Dios mío, ¿cómo todo lo haces tan perfecto? Para encontrarme, para darme gozo, para darme alegría, para darme un momento de esparcimiento, para decir, mira, yo te entrego para que te unas más a tu familia, mira qué regalo tan hermoso. Fue muy lindo, muy, muy lindo, fue muy bonito. Entonces yo digo, Señor, ¿cómo estás en todo? En cada instante, inclusive hasta en la lluvia. ¿Sí? O sea, el Señor siempre se manifiesta en cada instante y en cada momento. Solamente que no tenemos nuestros sentidos espirituales agudizados. O sea que hoy es importante que le digas, Señor, agudiza mis sentidos para verte, incluso ante la dificultad. ¿Qué crees de eso, Moni? Sí, el Señor nos agudiza los sentidos espirituales y es el que nos lleva también a fortalecer nuestra fe cuando nosotros creemos en Él, porque aquí es, es claro cuando dice que todavía hay personas que no creen y que es el Padre el que nos fortalece. Entonces nos fortalece con esos pequeños detalles y demás que tenemos en la vida, porque en nuestras familias muchísimas veces no creen cosas que pueden pasar en nuestras vidas precisamente porque pues conocieron todo un pasado, conocieron toda una situación, especialmente la pareja o los hijos, ¿no? Conocieron toda una vida de uno comportarse y demás, y desafortunadamente no creen que las personas pueden cambiar, pueden ser transformadas por Dios. Ahí están mostrando el no creer y ahí es donde dice nuestro Señor que Él no vino para unir sino para dividir. O sea, le está sacando a la luz son a las que creen en el Señor. No nos va a salvar por familiaridad, nos va a salvar es por fe. Entonces a veces sí, no se creen las cosas, pero hay pequeños detalles que el Señor todos los días quiere darnos. Y ahí está la mano poderosa del Señor que nos está acompañando y nos está orientando. Hay algo bien interesante, porque el Señor Jesucristo hace algo que generalmente nosotros en el plano humano no lo hacemos y tenemos que fortalecerlo. Por el darle el crédito a los demás, perfectamente perdemos nuestros principios. Los perdemos. El Señor Jesucristo es radical en sus principios, porque Él es la verdad y la vida. Entonces tienes a 72, personas que lo están siguiendo, y sus 12 discípulos, inclusive mujeres que lo siguen acompañando. Y entonces Él da una enseñanza, y habla del pan de vida, habla que Él es el cuerpo y la sangre, habla de la salvación, habla del morir, habla del resucitar, habla de una cantidad de cosas que no tienen lógica humana. Y en ese momento, incluso hasta el mismo matrimonio también habla, ¿sí? Dice de la separación. Y todos dicen, no, pero es que eso es imposible, nos vamos a ir. ¿Y qué sucede en el plano humano? No se vayan, espere pues, yo cambio mis conceptos para que tú no te vayas. Espera, yo me lo acomodo, más bien lo suavizo, como decimos en mi país, suavizo la pitica. O sea, suavizo el tema, suavizo el mensaje para que tú no te vayas. Es que para mí eres importante y por rendirle crédito a los otros, perdemos el mensaje y nos desviamos de la verdad. Hay verdades que no tienen por qué estar justificándose. El Evangelio se justifica por sí mismo. Solamente creen en la palabra, creen en lo tuyo, creen en lo que tú estás convencido. Por más que el otro quiera o no quiera aceptarlo, convéncete de lo tuyo. Porque mira lo que le pasó, por ejemplo, al primer rey de Israel. ¿Qué le pasó pues? Ese rey, por no aceptar lo que el Señor le decía, por tenerle miedo a su pueblo, no quiso hacerle caso y murió. Le quitaron su reinado porque él prefirió escuchar a las pitonisas, escuchar a las adivinas, más que escuchar a un profeta y escuchar la voz de Dios. Porque tenía miedo, Saúl tenía miedo.
Y eso sucede por darle crédito a los demás. Incluso él perdió su vida, inclusive se suicidó él mismo, porque tenía una angustia, un desespero, perdía todo, absolutamente por estarle rindiendo a los demás. El Señor Jesucristo es de una sola palabra, de una sola pieza. Él se mantiene fiel a sus principios, sin importar si se le van. Incluso le dice a las 12, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir ustedes también? Entonces, independientemente si te quedas solo o sola, tus principios son los que valen y son fundamentales. Una señora me dijo, Rafael, mi esposo decía que si yo me volvía hacia él, que si él volvía a la casa, tenía yo que dejar de orar. Y le dije, pues es mejor que te vayas, porque para mí Dios es más importante. Tus principios espirituales, guiados bajo la luz de la palabra y lo que el Espíritu te guíe, no te dejes desviar por esos principios. Dios te bendiga, te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios te bendiga, un fuerte abrazo.